Déjenme saludar. Fíjate que yo siempre he dicho que para hacer hay que parecer, ¿no? Si hablas de salud, de buena alimentación, de buenos hábitos, pues te tienes que ver bien, Sí, lo tienes que mostrar. así Y uno es. de ellos es nuestro querido Alexis Lodillani de Pro Hábitat. Alexis Lodillani, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Igualmente, Jessica, un placer estar aquí una vez más contigo. Parece que Gustavo desapareció. ¿Dónde anda Gus? Anda Gus de anda de vacaciones. vacaciones, anda creo ahorita en Vietnam, no sé dónde anda disfrutando, bueno, pero también pendiente de nosotros, nos está viendo. Qué rico, qué rico. Pues que le esté pasando bien Gustavo y que esté descansando y lo vemos ahí de regreso. Oye amigo, ¿estarás de acuerdo conmigo que para hacer hay que parecer? Estoy de acuerdo, Y 100%. los que te vemos y te conocemos desde hace años, sabemos que tú cumples al pie de la letra todo lo que dices, todo lo que aconsejas, todo lo que recetas. O sea, de verdad estás impresionante, querido Alexis. Hoy, ¿cuál va a ser el tema? Cuéntanos. Pues creo que la verdad es que hay que ser congruentes, ¿no? Si estamos Exacto. hablando y estamos diciendo que somos tal y tal, pues tenemos que hacer lo que decimos, no nada más estar hablando, sino caminar el camino que decimos. Hoy vamos a platicar de sueño. Creo que es fundamental el sueño, así como Gus está descansando, todos tenemos que descansar, ¿no? Y creo que todo mundo el sueño simplemente lo concibe como un proceso en el cual nos acostamos a descansar. Cuando estamos cansados, nos metemos a la cama, cerramos los ojos, roncamos, babeamos, soñamos y de repente despertamos renovados y listos para dar guerra el día siguiente, ¿no? Ok. Hasta que ya no pasa, ¿no? Hasta que de repente llega una edad o llega un momento en tu vida o hay ciertas situaciones en tu vida en las cuales ya tu sueño ya no lo cumples, ¿no? Ajá. Es ahí lo que quiero platicar. Pero Ok. primero te voy a definir cuál es nuestra definición y nuestra me refiero a nosotros los médicos, los doctores, y es básicamente la suspensión normal periódica de la conciencia durante el tiempo el cual el organismo se repara y se regenera. Esto es muy importante. O sea, el sueño, independiente de que tú te despiertes descansado, está diseñado y está hecho para que nos reparemos a nivel celular, a nivel de órganos, a nivel de sistemas, nuestras conexiones neuronales. Entonces es súper importante, pues, dormir, ¿no? Y pues tú sabes que cuando no sucede, por ejemplo, yo anoche tuve un insomnio, por más que hice no pude dormir, yo creo que fue la luna llena, no sé qué pasó, pero literal, dormí 2 horas. Oye, Ahorita amigo, entonces estoy fregadísima porque yo no duermo bien, o sea, tengo insomnio casi siempre. casi siempre, ¿cuántas Sí, o horas sea, duermes? se me espanta el sueño y ya no puedo volver a dormir hasta después de que pasó una hora y media. Pues, justo me pasó eso, pero ahora sí no me pude dormir, pero para nada, o sea, desde las 3 no pude dormir hasta nunca, ya, se acabó. Y de verdad es un daño terrible a nuestro cuerpo, ¿verdad? Es un daño terrible en nuestro cuerpo. Y hoy casualmente, o sea, me pasó justo antes pues, de este programa que ya lo había Ujú. preparado y demás. Y cuando salí a correr en la mañana, o sea, porque, bueno, lo vamos a platicar, pero cuando te pasa eso, lo que hay que hacer es que hay que pararse. No Ok. nos podemos quedar en nuestra cama ahí pensando y dándole vueltas porque nuestro Ni con el cerebro, celular. no, mucho menos, porque nuestro cerebro se programa Ok. para ponerse a pensar en la cama, entonces hay que pararse. Entonces eso hice y ni modo, dije, no te quieres dormir, pues vamos a correr, pero sí, mi desempeño fatal y lo que sea, ¿no? Y entonces ya sabes que te despiertas irritable, con taquicardia, todo gruñón, odias a todo el mundo, la mente está nublada, tienes así cero, o sea, no quieres hacer nada, básicamente, ¿no? No puedes disfrutar tu día. Y lo triste es Ujú, que 65% de la población sufre de insomnio. O sea, tú no estás sola y yo anoche no estuve solo. sesenta y ujú. cinco por ciento de la población sufre de insomnio. Y generalmente tienen insomnio por 4 motivos. Uno es porque hay dolor y hay inflamación. La gente tiene dolor en articulaciones, tiene dolor en la espalda baja, tiene obesidad y sobrepeso y eso no los deja dormir. Uy, amigo, tengo las tres que dijiste. Tengo Entonces, las tres que mencionaste. Entonces tienen malas posturas y eso pues no los deja dormir. O sea, no sé si has tenido, o sea, yo como hago deportes y hago deportes extremos, pues bueno, no siempre, pero casi siempre estoy lastimado de alguna parte.
Y entonces es molestísimo, ¿no? Que te volteas en la noche y de repente te duele y te despiertas y es una pesadilla, ¿no? Pero en general, la gente que tiene dolor y tiene dolor en articulaciones es por un proceso inflamatorio. Ahí lo que yo les Ok. recomiendo es quitar harinas de trigo, quitar los lácteos y quitar azúcar. Y Ok. comidas procesadas. Sí, déjame anoto. Ajá. Por favor, anote. Luego, Harinas de trigo. ajá, trigo. ¿Qué Lácteos, más? azúcar Ajá. y comida procesada. Eso te va a inflamar. Ok. La siguiente es estrés y ansiedad. Ese. Yo Sí, sí, tengo sí. ese. Estás Los poniendo dos. ahí, estás palomeando, ¿no? Oye, me Sí, estás describiendo, exacto. Alexis. Ok. Y generalmente es por el trabajo, por la gente que nos rodea, que nos estresa. O sea, un factor, somos un animal social. Entonces, cuando así tenemos gente alrededor que no nos vibra tan bien y que no nos trae tan bien y no nos trae tan buena onda, nos estresa, porque pues pertenecemos a una tribu y nos sentimos que pertenecemos. Entonces, eso es algo rudo. Noticias. Las noticias nos estresan. Ver noticias antes de irte a dormir. O sea, porque generalmente las noticias no son agradables como este programa, ¿no? Están enseñando la guerra, están enseñando COVID, están, etcétera, etcétera. Nos estresa y no nos deja dormir, porque Ok. eleva nuestro cortisol. Ok. Luego, generalmente lo que nos pasa a ti y a mí en los que nos despertamos a las 2 3 de la mañana es hormonal. Se eleva el cortisol por insulina porque estamos cenando muchos carbohidratos. Yo ayer, por ejemplo, cometí el error de cenar carbohidratos, nunca lo hago, pero ahí fui y lo hice. Cené carbohidratos y entonces eso hace que secretes insulina. Y Ujú. lo que sucede es que va a meter la insulina, que es la hormona encargada de meter glucosa a la célula para dar energía, va a meter toda la glucosa a la célula, se va a quedar el torrente sanguíneo sin glucosa más o menos como a las 2 3 de la mañana y vas a Ajá. secretar cortisol para compensar, porque vas a entrar en hipoglicemia. Y el cortisol es la hormona que te despierta. Ok, entonces, ¿qué es digamos, lo ideal para cenar como para tener un buen descanso? Ok, lo ideal para cenar es un poco de proteína, no mucha en exceso, porque tiene alto contenido la proteína de fósforo y el Ok. fósforo también nos activa. Entonces, un poco de proteína, de preferencia que no sea de cuatro patas, o sea, que no sea de vaca, o sea, de res, de puerco, sino que sea de dos patas o que no tenga patas, es decir, pescados, aves o Pollo. mariscos. Ajá, Ok. una cantidad moderada, esperar 2 o 3 horas, o sea, cenar y esperar 2 o 3 horas para meterte a la cama, y verduras verdes cocidas. Porque cuando le metemos verduras como ensalada, que estamos acostumbrados, estoy a dieta y entonces me voy a comer mi ensalada, pues al cuerpo le cuesta trabajo digerir. ¿Estás de acuerdo que es mucho Ujú. más difícil digerir algo crudo que algo cocido? Claro. Ya llevó Que algo cocido. exacto. Entonces, Ujú. en el proceso de digestión, pues no duermes tan bien. Entonces hay que cenar proteínas y ligero. Oye, y Alexis, quizá a lo mejor hay algunas personas que pueden agarrarse igual para ayudarse, porque también el no dormir, como decimos, nos causa muchísimo daño. El pastillitas, tomar pastillas para dormir, que luego dicen que hay algunas que no hacen adicción, algunas gotitas, ¿las recomiendas y cuáles son las que tú recomendarías? Sí, sí les recomiendo, pero el cuarto motivo es apnea del sueño, Ok. que es que la gente tiene obesidad o sobrepeso, generalmente obesidad, y entonces la tráquea cambia de posición y generalmente esas personas roncan muchísimo. Y llega un momento que tienen tanto sobrepeso y obesidad que se ahogan en la noche y se despiertan. Entonces, estos Ok. son los cuatro motivos en general de Ujú. por qué la gente tiene insomnio. Insomnio. Ahora, hay dos tipos de insomnio y si has tenido insomnio, entonces, y las personas que han tenido insomnio les va a quedar muy claro. Tenemos el de inducción, que es cuando llegas a la cama y ya dices, ya me voy a dormir, está tu chava al lado y de repente esa ya se pone a roncar y tú estás ahí resolviendo el mundo, ¿no? Ajá, sí. Así de, ¿qué voy a hacer mañana? Y si me ganara la lotería, sí, voy a construir un edificio y ya sabes, esa. O que estás pensando qué tienes que hacer, qué tienes pendientes. Eso es estrés y ansiedad. Ese es de inducción. Y tenemos la Ujú. otra, que es de mantenimiento, que es la que acabamos de platicar, que te despiertas a las 3 de la mañana. Ok. Para la de
la de inducción, que tú me estabas preguntando, que si se recomiendo las pastillas, definitivamente lo recomiendo, ¿ok? Ahora, Ok. no te recomiendo cierta clase de pastillas, porque, por ejemplo, voy a dar la marca comercial, pero Ribotril, todas las señoras, que muchos de ustedes nos están escuchando, de repente agarraron el hábito porque su amiga les dijo, la prima, la hermana les dijo que Ribotril es muy bueno. Y sí, te duermes, y duermes, pero en serio, ¿no? Pero te pierdes. Una, te pierdes, y dos, no entras en etapa alfa, perdón, delta. Entonces, Ujú. cuando tú no entras en delta, no entras en ese proceso de reparación. Entonces, eso no lo recomiendo. Recomiendo el sueño sano y que podamos utilizar otros inductores. Hacer una higiene del sueño, que de eso lo vamos a platicar al rato, pero por ejemplo, la valeriana, la pasiflora, Ok. Ujú. té Sí. de azares, té de tila, nos ayudan muchísimo a inducir el sueño. Meditar, definitivamente, porque le vas a bajar revoluciones. O sea, lo que vas a hacer es controlar tu mente y no estar pensando en un millón de cosas y entonces, pues te vas a quedar dormido. Aromaterapia también es súper buena. Ahora, lo que sí no vamos a hacer, porque de inducción generalmente lo que pasa, es que cuando haces mucho ejercicio, 2 horas, 3 horas antes, entonces no te puedes dormir. Entonces ejercicio tranquilo o moderado. ¿Ok? Ok. Esto sería, digamos que de inducción. Ahora, como platicamos del cortisol, que es el que te despierta, tienes una hormona que te manda a dormir, ajá, que se llama melatonina. Y entonces tú secretas la melatonina cuando se oscurece. El problema es que hace mucho tiempo inventamos la luz artificial. Entonces nunca se oscurece. Y si estás viendo la tele o le estás picando a tu celular o en tu tablet, entonces pues tu cerebro no registra que ya tiene que secretar melatonina. Entonces hay suplementos de melatonina que si, por ejemplo, ya tienes mucho tiempo y tienes insomnio muy pesado, yo recomiendo tomar melatonina. Las voy a comprar. Sí, y la verdad funcionan súper bien, o sea, si te duermes, hay que ir probando la dosis y tampoco usarlas todo el tiempo. Tienes que pasar por un proceso de usarlas, que tu cerebro se empiece a acostumbrar a dormir y luego te vas destetando poco a poco, o sea, vas bajando la dosis. Ok. ¿Ok? ¿Cuántas horas son las que realmente tenemos que dormir? Esa es muy buena pregunta. Ahora, ahorita vamos, haz de cuenta que vas en, en mi secuencia. ¿Qué Ok. qué más nos puede faltar cuando nos despertamos? Esto es muy importante. O sea, una es la melatonina, que nos despertamos en la Ujú. noche, se acabó, no la secretamos y nos despertamos. Otra es GABA, que es ácido gamma aminobutírico, y ese es un neurotransmisor que nos baja las revoluciones. Entonces también Ok. podríamos comprar algún suplemento de GABA. El Ujú. potasio, el magnesio, el calcio, si estamos deficientes en eso, en vitamina B, tampoco vamos a dormir. ¿Ok? Ok. Ahora, Sí. ¿en qué nos afecta todo esto de no dormir? O sea, independiente de que estés de mal humor, de que así quieras golpear a tus hijos, a tu esposo, te quieras pelear en el tráfico, todo esto, que eso no nos importa, pero lo que sí importa es que tienes 55% más de posibilidad de sobrepeso y obesidad cuando no duermes bien. Ahora lo entiendo. O Entonces, incluso tener algún infarto, ¿no, Alexis? Ahora lo entiendo, puede, Alexis. claro. Entonces, Por eso estoy gorda, amigo. Porque no porque no duermo. duermes. Ah, O sea, hicieron un estudio en Gringolandia muy interesante que pusieron así, como en Big Brother, así 10 personas, mismas características. A unos los depravan del sueño, así como a yo anoche y tú todos los días y así. Y a otros los dejan sí. dormir perfectamente. Les dan lo mismo de comer, hacen el mismo ejercicio. Y los que duermen bien bajan promedio 2 kilos al mes. Nada Voy más a aprender a durmiendo. dormir. Ahora, lo que es todavía más triste es que nosotros, adultos, 55% de probabilidad de ser gorditos. Los niños, los niños el 80%. O sea, los niños tienen que dormir más. O sea, un niño tiene que dormir 12 horas, un adolescente tiene que dormir de 10 a 9 horas. Nosotros adultos, 8 horas. Ajá. Ok. Qué Y eso no es, interesante ese dato. ajá, no es porque yo lo diga, es porque, o sea, hay un ciclo circadiano, y ahorita te lo voy a explicar, pero el problema de los niños, y esto es real, o sea, yo me acuerdo que mis papás me metían a la cama, lloviera, tronara, relampagueara, hubiera una película a las 8 de la noche. Brother, a Ujú, dormir, se acabó. ujú, Y ahorita ujú. lo que está pasando, y veo mucho,
es que se quedan los niños con el celular. Sí, Ajá. la tableta. Así es. Exacto. Y entonces sí, ya se van a su cama, pero están despiertos. Y nuestro pico más grande de hormona de crecimiento es de las 9 de la noche a las 11 de la noche. ¿Sí? Ajá. Entonces, si los escuincles están despiertos pasando las 11, no generan ese pico de hormona de crecimiento y entonces no crecen hacia arriba. Secretan cortisol y crecen Ok. hacia los lados. Y por eso están, ajá. Entonces, señoras, por favor, duerman a sus hijos, quítenle las tablets. Para empezar, no tiene por qué haber electrónicos en los cuartos de los niños, ¿no? O sea, fuera, ahorita les explico por qué. Entonces, en este proceso de sueño, ¿y por qué debemos de dormir 8 horas? Porque por cada 2 horas de actividad necesitamos una de sueño, ¿sí? Entonces, Sí. nosotros tenemos más o menos como haciendo antienvejecimiento, como debemos de distribuir nuestro día, son 8 horas para trabajar, Ujú. 8 horas para hacer lo que quieras, estar con tu familia, ir al gimnasio, ir de compras, hacer tu hobby, leer libros y 8 horas para dormir. Y eso sería lo más equilibrado y sano que podríamos tener. Ni más de una, ni más de otra, ni más de la otra. Equilibrados. No, Ahora, Qué bueno. interesante. sí, o sea, pero todo esto no es así de que uno lo invente, pues es a través de observación y es ciencia y nos hemos dado cuenta que, pues que así funciona, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Cuando te vas a dormir, tenemos dentro de nuestro cerebro, en el hipotálamo, un núcleo, el núcleo supraquiasmático, que es como nuestro reloj interno, nuestro reloj biológico. Y así nos regimos nosotros y los animales, ¿no? O sea, por eso de repente los pájaros cantan y por eso vuelven a cantar en la noche, porque nos regimos con la rotación de la Tierra, es decir, la luz y la oscuridad. Ok. Entonces, cuando sale el sol y vemos luz, empezamos a secretar cortisol y nos empezamos a despertar. Y cuando se mete, secretamos melatonina, bajan nuestros niveles de cortisol y entonces nos vamos a dormir. Y la idea es que tenemos cuatro, o sea, tenemos un ciclo del sueño que tenemos 4 fases. ¿Sí? Ujú. Cada una de las fases vas a tener una etapa REM y una etapa delta. REM es cuando estás soñando, que estás casi despierto. Estás soñando, pero es la misma actividad, estás así, pues inconsciente, pero estás soñando. Eso ahí realmente no estás descansando. En donde descansas y reparas es en tu etapa delta. Que Ahí es la del sueño profundo, ¿verdad? es la del sueño profundo y vas a pasar de REM a delta, REM, delta, REM, delta 4 veces. Y Ujú. el REM y el delta duran entre 50 y 60 minutos. Si haces esa suma, te da 8 horas, 7 horas y media, 8 horas. Entonces, lo ideal para adultos sería dormirnos a las 10:30 para despertarnos a las 6, 6:30. Y eso sería un sueño sano, pero Reparador. Exacto. reparador. Ahora, que el sueño más reparador, como les dije, es de las 9 a las 11. Entonces, si un día estás agotado, muriéndote de sueño, lo mejor es dormirte, meterte a la cama a las 8:30 para que repares de 9 a 11 y secretes la mayor cantidad de hormona de crecimiento. Y cuando secretes hormona de crecimiento y cuando estás durmiendo y reparando, vas a equilibrar todas tus hormonas. Y cuando equilibres las hormonas, tú mejor que nosotros vas a saber que pues no tienes antojos. Las mujeres antes de su menstruación y durante su menstruación están desequilibradas hormonalmente y es cuando tienen antojos. Entonces eso no quieres que tus hormonas estén equilibradas para no estar comiendo de más. Quieres secretar hormona de crecimiento para quemar grasa y aumentar masa muscular. Bajar tu cortisol y aumentar hombres testosterona. El cortisol, creo que muchos de ustedes, todos ustedes han tenido un familiar que le inyectaron cortisona. Es lo mismo, solo que uno es sintético. Nosotros secretamos cortisol cuando nos estresamos y cuando no dormimos. Cuando lo secretamos en la mañana no pasa nada. Pero si lo secretamos en la noche, el cortisol desdobla el músculo, desdobla el colágeno y lo transforma en grasa. Y toda tu piel está soportada por colágeno. Entonces te empiezas a arrugar. Y por eso cuando las abuelitas decían que hay que dormir, sí, hay que dormir, sí, sí hay No, que pues estoy dormir. fregada ya. Ni cómo ayudarme, Alexis. Te vuelves sensible a la insulina, o sea, bajas tu riesgo de diabetes mellitus, aumenta tu sistema inmunológico, tu concentración, retención, tu memoria incrementan.
tus conexiones neuronales funcionan mucho mejor, haces sinapsis mucho Guau. mejor. O sea, de verdad te lo juro, Alexis, no imaginé que fuera tan grave esto Sí. de no dormir. Claro, gravísimo. La verdad es que, o sea, sí, o sea, digamos que de las tres cosas que yo creo que de antienvejecimiento, wellness, para estar bien, yo creo que todas en su equilibrio, pero debe de ser sueño, nutrición, o sea, alimentación y ejercicio. O sea, independientemente que le metamos suplementos y que le metamos Ujú. hidratación y demás, o sea, yo creo que estas tres son básicas para mantenerte sano. Y en tu experiencia, Alexis, ¿qué tanto ha cambiado los procesos de sueño después del COVID? Porque ahí tal vez muchas personas descubrieron los ataques de ansiedad o el estrés o el estar en el home office y nunca descansar. ¿Qué tanto ha cambiado ese proceso? Qué buena pregunta. Y sí, o sea, el no dormir y el no dormir a tus horas genera muchísima ansiedad y entonces se vuelve un ciclo vicioso y genera después de esa ansiedad depresión. Entonces, Ujú. lo que pasó cuando a todos nos encerraron y estuvimos, pues ya nos dimos el lujo de comer a la hora que queríamos, trabajar toda la noche. Muchos de mis amigos, yo la verdad es que pues, sí tengo mis horarios muy establecidos, pero que trabajan y trabajan en una oficina, pues estaban trabajando desde que se despertaban y estaban hasta la noche, ¿no? Ujú. Y todo el tiempo así resolviendo problemas, ¿no? No había un horario pues, para dormir. Entonces sí, mucha gente empezó a tener muchísimo estrés, muchísima ansiedad, muchísimos ataques de pánico. Lo que hay que regresar es, una, si no puedes dormir, tomarte esos suplementos que mencioné. Y dos, hay que empezar a hacer una rutina del sueño. Yo creo que esto es lo más importante. ¿Y qué es una rutina del sueño? Si tienen hijos, lo sabrás que cuando, pues así, a mí me dormían a las 8, yo dormía a mi hijo a las 8, pero llegaba el momento en el que le dabas de cenar, lo metías a bañar, le ponías la pijama, le lavabas los dientes, le leías un cuento y lo metías a dormir, ¿no? Y entonces Sí. él generaba ese patrón neuronal que se iba preparando para meterse a la cama y apagarse e irse a dormir. La pregunta es por qué nosotros lo dejamos de hacer. Nosotros así de repente decimos, no, pues ya cuando me esté cansado me meto a dormir. No, lo que hay que hacer es poner una alarma que suene, más que para que te despierte, para que te vayas a dormir. No sé, a las 9:45, obviamente ya pagaste, ya cenaste tú, ya apagaste la tele, sacaste todas las tablets, todas las cosas electrónicas de tu cuarto, te bañaste, te pusiste la pijama, te lavaste los dientes y te metes a dormir para las 10:30 estar dormido. Y eso es una rutina Ujú. del sueño. Y si lo haces vez con vez, vas acostumbrando al cerebro. La siguiente es repetir esta rutina 6 veces a la semana. O sea, ¿por qué no te sirve de nada hacerla una vez o 2 veces? Y luego ya Claro. continúas con lo mismo. Entonces lo puedes hacer 6 veces a la semana y te puedes desvelar otra. Otra cosa súper importante, que en la pandemia la cama se volvió para hacer todo, ¿no? Ujú. Ahí la gente trabajaba, veía la tele, la tablet, Comía. Netflix, etcétera, etcétera. No, la cama la tienes que utilizar específicamente para Para dormir dormir. y para tener relaciones. Nada Nada más, más. nada más. O sea, literal, ni sentarte a amarrarte las agujetas. Que tu cerebro Ok. entienda que cuando llega a la cama es para dormir. Y la única manera es a través de la repetición. Claro, Entonces, como si un estás hábito. ahí y te despiertas a mitad de la noche y te pones a pensar y sacas tu celular, tu cerebro va a pensar que para eso es la cama. Entonces, te tienes que parar, te pones a leer un libro y ya cuando te des sueño, regresa a tu cama. Va a ser una pesadilla 1, 2, 3 días, pero al final te vas a ir acostumbrando y tu cerebro va a entender que eso es para dormir. Oye, amigo, qué interesante, pero se me está acabando el tiempo. La Muy verdad es que interesante. me encantó Sí. este tema. Creo que hay datos muy importantes, pero espero que podamos seguirlos platicando la próxima semana, querido Alexis Lodillani. Muchísimas gracias, amigo. ¿Dónde Muchísimas te de nada. encontramos? Yo creo que la próxima semana hablamos de otra cosa, pero a las personas que le Sí. interese, todo esto lo tengo en mi canal de YouTube, que se llama Ok. Pro Hábito, y ahí se pueden meter, ver videos, y me pueden seguir en mis redes, en Pro Hábito, tanto en Instagram como en Facebook, en YouTube, y van a tener muchísima información. La verdad es un placer platicarles un poco, espero les mejore un poco la vida.
Muchísimo. O sea, lo que me dijiste hoy sí, lo voy a hacer, te lo prometo. ¿Lo vas a hacer? A ver si... Bueno, Sí, tengo entonces, rapidísimo, hay que sacar todos los electrónicos de los cuartos, Sí, porque interfieren sí, con las ondas. Obscuro. El cuarto debe sí. estar frío, más o menos a 23 y sin ruido. Ok. Y antes hay que meditar y bajar nuestras revoluciones. Haz eso y vamos a ver qué tal en 2 semanas. Lo haré, Lo amigo. voy a hacer. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente, un beso Abrazo. a Gracias, todos, a Alexis. todas, que Beso. estén muy bien. Gracias.